Hola, buenos días. Estamos contentos de estar nuevamente en este domingo para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta sus hogares. Esta ocasión tenemos como versículo central un versículo que está allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 54. Y el título de este mensaje es: Jesús puede hacerlo otra vez. Jesús puede hacerlo otra vez. Dice este versículo: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos tener, Padre, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor. Y Padre, te ruego que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Pues te ruego, Dios, que unjas mis labios y mi corazón, así como mi mente, para que lo que yo hable sea palabra tuya. Por tu Jesús te lo pido, Señor. Amén. En esta ocasión quiero compartirles acerca de un personaje, pues algo conocido, quizá para muchos, tal vez para otros sea un personaje nuevo, pero es acerca de Jairo. Jairo era un principal en la sinagoga. El principal de la sinagoga eran los que eran como guardas del templo, los que llevaban el programa de la adoración, y eran personas muy respetadas. Era un hombre con autoridad, era un hombre elocuente, y se dice que probablemente también era un hombre rico. Así es que vamos a hablar un poco de él, porque él tuvo una situación muy difícil, como muchas veces nosotros las tenemos. Jairo tenía una hija enferma, una hija muy, pero muy grave. Qué difícil. Los que somos padres sabemos lo que Jairo debió haber sentido en el momento que con toda certeza el médico de ellos les había dicho: esa niña está muy grave, y tan grave que su muerte parecía muy próxima. Yo creo que cuando nos dan una noticia de esas, los padres estamos angustiados. Lo primero que hacemos es que buscar un médico, ¿verdad? Que sea especialista, para que esto que le dijo el otro médico sea diferente, o que haya una mejor medicina. Y yo creo que todos los padres nos angustiamos y deseamos tener la salud de nuestros hijos. Así es que me imagino que para Jairo esto debe haber sido algo muy fuerte. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de este relato, y lo vamos a hacer allá en Lucas 8. Voy a leer 2 versículos para ver cómo nos narra la Biblia esta parte acerca de la ida de Pablo buscando a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Qué difícil esa narración que dice la palabra de Dios. Este hombre buscaba a Jesús. Él sabía que Jesús andaba por los alrededores, dice que estaba del lado de Galilea, se cree que él vivía en Capernaum, y el caso es de que él sabía que Jesús hacía milagros, y por eso con toda certeza él decía que tenía que llegar a Jesús para decirle que le ayudara con su hija, para que la sanara. Pero también tenemos que recordar que Jairo era un hombre conocido, un hombre muy respetado, y muchos escribas y los fariseos seguramente tenían ese respeto también para este hombre. Pero muchos de esos escribas y muchos de esos fariseos no aceptaban a Jesús, no lo querían. De hecho, decían que tenía demonio. Entonces Jesús pues no era muy aceptado entre los líderes religiosos. Jairo tuvo que tomar una decisión, y no le importó buscar a ese hombre que era odiado por aquellos líderes religiosos. No le importó, porque lo que nos importa a los padres es que nuestros hijos estén bien. Y él sabía que se iba a enfrentar a la condena de estos fariseos y de estos escribas. Sabía que podía perder la autoridad aún que él tenía, o inclusive el ministerio que él desarrollaba. Pero a él no le importó. Me parece que cuando estamos nosotros ante una situación de decisión de qué es lo más importante, normalmente escogemos lo más importante. En este caso era el ministerio, el respeto, la autoridad de Jairo en la sinagoga versus la salud
la posibilidad de recuperarse, porque ni siquiera él tal vez estaba seguro, pero todavía no lo veía de que su hija estuviera sana. Entonces, pues Jairo va hacia Jesús y de esta parte de la palabra me encanta porque cuando dice que llega Jesús, fíjense cómo lo menciona, y esto es de tomarse mucho en cuenta. Él llega y se postra a Jesús, se postra ante Jesús. El postrarse, dice en algunas versiones, que se inclina hasta el rostro, inclina su rostro hasta la tierra. Esa es la manera que dicen que fue la forma que él lo hizo. Entonces, cuando ve a Jesús y le dice que fuera a su casa, hay algo hermoso porque Jesús empieza y lo acompaña. Dice que Jesús empieza a acercarse con Jairo a la casa de y todo se ve como de maravilla, todos contentos. Él ya lleva la esperanza de que su hija sea sanada por este hombre que hace milagros. Lo que no sabía Jairo, para empezar, Jesús, dice en una versión, Jesús se fue con Jairo y mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Eso dice una versión, ahí en el versículo 42. Pero lo que no se imaginaban es que iba a pasar algo que iba a tocar la vida de Jairo de una manera no muy agradable. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allá en el versículo 43, que sacudió seguramente a Jairo porque todo iba muy bien. Jairo iba hacia su casa con la persona, con Jesús, su maestro, el rabí, el que hacía milagros, y ya iba con todo el gozo, pero algo le sacude porque dice su palabra en el versículo 43 en adelante, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Yo quiero imaginarme la reacción de Jairo. Él iba feliz porque había encontrado a Jesús, a ese hombre que obraba milagros. Iban hacia su casa, aunque había gente, no importa, él iba ya hacia su casa, ya tenía la seguridad que iba a poder encontrar sanidad a su hija. Pero yo quiero pensar que Jairo, cuando ve esta acción, ha de haber dicho, a ver Jesús, vamos a salvar a mi hija, ¿qué importa quién te ha tocado? Yo creo que para él era lo menos importante saber quién había tocado a Jesús. Y me imagino que estaba con una duda terrible y que seguramente les esperaba que se hayan detenido un segundo cuando ya iban hacia su casa para ver la posibilidad o para ver sanada a su hija. Pero Jesús se detuvo porque sintió que había salido poder de él. Y ya me imagino a Jairo pensando, pero si mi hija se está muriendo y Jesús se está deteniendo por alguien que ni siquiera sabe quién fue. Jesús sana a esta mujer. No vamos a narrar esta historia, esa la vamos a ver la semana que viene. Y sigue su camino. Entonces seguramente Jairo dijo, por fin, y sigamos. Yo creo que él ya no quería que nadie se acercara porque lo que él quería era llegar a su casa. Sin embargo, leemos el siguiente versículo, que es un versículo que pudo haber sido muy aterrador, esa escena que vivió Jairo. Dice la palabra en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No puede ser, ¿verdad? Yo creo que Jairo decía, no puede ser. ¿Cómo que mi hija ha muerto? Si vaya Jesús para sanarle, ¿cómo es que ahorita se muere si apenas
vamos ya llegando a mi casa. Y yo creo que a lo mejor hasta pensó, si no se hubiera detenido Jesús, seguramente hubiéramos llegado y la pudo haber sanado porque estaba todavía con vida. Yo quiero pensar que había un momento desgarrador en su vida, porque ya le habían dicho que su hija había muerto. Como que todo lo que había hecho ya no tenía sentido. Pero hay algo hermoso que podemos leer en el versículo 50. Dice la palabra: oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salvo. Jesús llegó a casa de Jairo. Se burlaban de Jesús porque Jesús decía que estaba dormida y ellos veían que ella ya estaba muerta. Pero dice la palabra, mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, dice la palabra, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre es Jesús. Es a Jesús a quien yo predico. Es a Jesús que quiero presentarte. Ese Jesús que tiene el control de nuestras vidas. Ese Jesús que nos ama. Ese Jesús que no importa lo que yo pueda tener de dudas, Él no tiene dudas. Ese es Jesús que nos ama y que conoce nuestras necesidades. Hace muchos años, allá en el 2001, en diciembre por allá, un hombre fue diagnosticado de cáncer. Tenía entonces nivel 2. Los médicos le dijeron que tenía que iniciar un tratamiento, ustedes saben, de quimioterapia, radioterapia, depende de lo que fuera para su cuerpo. Cuando a este hombre le dijeron, yo quiero pensar que como a todo aquel que se le dice que tiene cáncer, vienen muchas preguntas, hay muchas dudas y mucho temor y desconsuelo. Vivió este tiempo yendo con los médicos. En unos meses rápidamente llegó al nivel 4 del cáncer y la oncóloga, era una oncóloga, le dijo a su familia que tenían que decirle que ya la metástasis era completamente en su cuerpo, que no le daba si acaso 6 meses de vida, que era necesario que le dijeran para que él preparara su vida, sus días últimos y que tuviera esa posibilidad. Ni la esposa ni los hijos se atrevieron a decirle. Este hombre no quiso recibir quimioterapias ni radioterapias, no quiso nada. Dijo, si me voy a morir, me voy a morir, pero no voy a morir sufriendo lo que sufren las personas que sufren el cáncer con este medicamento. La doctora dijo, si creen en Dios, pídanle, porque nosotros, la ciencia, ya no podemos hacer nada, y menos si no va a tomar nada de medicamentos. Pasaron unos meses y en una de las revisiones, pasaron como 2 meses más, y en una de las revisiones empiezan a ver los resultados y la oncóloga, la doctora, dice, no puede ser, está limpio, no hay nada. Entonces fue muy extraño. Le hicieron otros análisis para verificar esto que estaba pasando, porque tenía varios meses con ese resultado cada vez más grande hasta que se cumplió toda la metástasis al nivel 4. Lo llevan a otro hospital, la familia, para verificar y también dicen que no tiene nada. Le vuelven a hacer los estudios en el hospital civil, la primera vez, de donde fue la primera vez, y no encuentran nada. Él no quería tomar medicamentos por sus razones, pero ¿saben qué sí quiso? Que oraran. Sí aceptó las oraciones de los hermanos. Entonces se empezó a orar, se llevó la oración a otras personas, a la nación, a los amigos de la familia, aún a la parte de Centroamérica, con hermanos de por allá. Y fue lo único que él aceptó, las oraciones. Cuando buscan los análisis de un lado y de otro, le muestra la oncóloga al director del hospital civil, le dice, mire, este es el hombre que le dije, le enseñé los estudios. Ve los estudios y le dice, no, son personas diferentes, esto no puede ser. No es posible que teniendo metástasis nivel 4, de un día para otro,
no tenga nada. Nuestro Señor Jesucristo sanó a la hija de Jairo y le dijo: muchacha, levántate. Ese mismo Jesús nos sigue diciendo ahora, por nuestro nombre: Javier, Lalo, Gaby, Juan, Norma, levántate, porque Jesús aún hoy sigue teniendo poder. Mi padre es este hombre. Nunca fue un hombre religioso, siempre confiaba en él mismo, pero quiso depositar su confianza en Dios. Dios tiene planes perfectos. Mi padre cambió, pero si mi padre escucha esta palabra, te quiero repetir que por algo Dios te sanó. No lo merecías, pero Él quiso. Por eso te digo, Padre, levántate, entrégate a Jesús. Y también te digo a ti, amigo, tú que has dudado, tú que no has confiado, pero seguramente has escuchado milagros como este que te narró de mi padre. Levántate, amigo. Mi hermano, tú que te has alejado, levántate. Tú sabes que en Jesús hay poder. Porque si Jesús lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez, como dice aquel corito. Vamos a ver. Dios, te doy gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque aún como somos, tú diste tu vida por cada uno de nosotros, por rescatarnos de la muerte eterna, del pecado eterno. Gracias, Señor, porque podemos saber de tu amor, porque sigues obrando y haciendo milagros grandes. Cuando tú estabas en la tierra, dijiste que ibas a enviar el Consolador, a tu Santo Espíritu, y que así esas cosas que tú hacías, esos milagros, nosotros podemos hacer cosas aún mayores, Señor. Estamos recordando, Dios, a aquellos hermanos y amigos que han partido contigo, Padre. No sabemos por qué lo decidiste de esta forma, pero sabemos también, Señor, que tu amor es tan profundo que tú tienes control aún en la familia que está dolida, que sufre en ese momento por la partida del ser querido. Pero Dios, de una manera maravillosa te pedimos que levantes a Coquita, Señor, que la levantes con poder, que toques su cuerpo, Señor, que podamos predicar nuevamente que tú quisiste sanarla nuevamente, Señor. Bendice su vida, bendice a Mario, dale fuerzas a él, a la familia, Señor, que están cuidando a esta mujer, Padre. Te ruego por Lalo Íñiguez, Señor, que me ha pedido que oremos por él. Bendícelo, Señor. Por Tai, Señor, bendícela ricamente, Señor Santo. Bendice a Nancy, mi sobrina, Padre. A Ágata, Señor, a Lalo, a su hijo, a la familia de Ágata. A todos los que escuchan, Señor. A Viviana, mi prima, Señor. Bendice, Señor Santo, a Cristian. Bendice, Padre Celestial, a cada una de las personas que hemos estado orando, Dios, por sanidad, por trabajo, Padre, por un milagro poderoso. Gracias porque nos escuchan. Nos abandonamos en ti, Señor. Pero te lo pedimos, Señor, de corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas mejores. Ayúdanos a entregar nuestro corazón a ti, Padre. Y perdónanos por todo lo que hemos pecado, por todos los errores que hemos cometido, Señor. Aléjanos, quítanos, Señor, la tentación, Padre. Tú no nos las das la tentación, pero cuando somos tentados, ayúdanos, danos fuerza para alejarnos y no caer, Señor. Gracias por tu amor. Oro y te lo pedimos en el nombre de tu Jesús, a quien amamos y deseamos permanecer siempre.